Hola, hola, buenas noches a todos. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Vamos a seguir avanzando con mediciones y hoy nos toca ver OTDR. Bueno, ¿qué es el OTDR? Vamos a ver la diapositiva que sigue. Esta es la diapositiva que sigue. Bueno, el OTDR, digamos, es un equipo, digamos, un multímetro por dominio un reflectómetro óptico por dominio de tiempo. Ese, digamos, eso significa. El OTDR funciona como un radar, digamos, para la fibra óptica. Envía pulsos de luz por la fibra y analiza la luz que regresa. Con esa información puede determinar, digamos, la distancia del enlace, las pérdidas y localizar eventos como conectores, empalme, curvaturas o roturas. En la traza, digamos, cada cambio representa un posible evento. Por ejemplo, si tenemos una fibra a los 5 kilómetros, y parece una anomalía a los 3,2 kilómetros, el técnico sabe que aproximadamente allí, digamos, hay que buscar una falla. Por ejemplo, acá, digamos, yo tengo una traza, esto se denomina traza del OTDR. Y acá el OTDR me está detectando, digamos, que hay acá hay esta, digamos, esta degradación significa que hay una pérdida o una atenuación, digamos, una pérdida de la potencia que puede verse un empalme, un conector, ¿sí? Esto también puede verse un empalme, un conector, una curvatura. Entonces, si yo coloco el OTDR el- en la red de fibra óptica, el OTDR me hace este trazo y ese trazo me está detectando el evento y a qué distancia se encuentra. Entonces yo le digo a mi técnico, mira, hay un evento a 1 kilómetro. Ah, listo, sí, profe, ahí tenemos un conector. Ah, entonces este evento se debe a ese conector. Hay un evento a 2 kilómetros. No, profe, hay dos empalmes. Ah, entonces esos dos empalmes es lo que me está midiendo el OTDR. Acá hay un conector a los 3,2 kilómetros. Bueno, también es lo que me está midiendo. El conector es lo que está provocando ese evento, digamos. Hay otro a los 4 kilómetros también. Y a los 5 kilómetros hay una pérdida. Acá significa que se rompió la fibra. ¿Sí? Porque esto ya, digamos, fíjense en que las atenuaciones son mínimas, las atenuaciones de empalme y de conectorización. Pero esto, digamos, ya es un empalme muy brusco, entonces significa que hay una ruptura a los 5 kilómetros de la fibra. ¿Sí? El OTDR no solamente indica que existe una falla, también nos dice a qué distancia se encuentra esa falla. Eh, ¿Para qué se utiliza el OTDR? Eh, bueno, el OTDR se utiliza más que nada para diagnosticar una fibra óptica y localizar dónde está el problema. A lo largo del enlace puede identificar eventos como conectores, empalme, curvaturas. Cada evento produce un cambio característico de la traza. Bueno, en este ejemplo que estamos viendo acá, digamos, el cliente pierde conectividad y señal y termina bruscamente a los al kilómetro 850 metros. Esto nos indica un posible corte de fibra y nos está diciendo aproximadamente la distancia. Es decir, ya la traza del OTDR me está diciendo que al kilómetro 850 metros hay un corte porque esta degradación es muy diferente a lo que me genera estas pérdidas por empalme, por curvatura, por atenuación. ¿Entiendes? Entonces, el ATDR, digamos que es un equipo caro, pero que nos permite hacer un diagnóstico preciso de dónde está la pérdida o dónde está sí, las pérdidas de potencia que se generan en nuestra infraestructura óptica, inclusive nos ayuda a detectar corte de fibra en forma inmediata. ¿Sí? Eh, Nos dice qué ocurrió, dónde ocurrió y cuánto afecta el enlace. Entonces eso lo podemos saber en términos de minutos y solucionar el problema en consecuencia. OTDR versus Power Meter versus OLTS. Bueno, estos tres equipos, digamos, no hacen lo mismo, ¿no? Esto ya lo venimos viendo, se complementan. El Power Meter me dice, no sé si estoy grabando, déjenme ver si estoy grabando. Sí, sí, estoy grabando. Eh, Dijimos que estos tres equipos, digamos, se complementan. Por ejemplo, el Power Meter nos dice cuánta potencia óptica estoy recibiendo. El OLTS mide la pérdida total de extremo a extremo y el OTDR va a un paso más allá y nos permite saber dónde están localizadas esas pérdidas. Supongamos que tenemos, digamos, que el OLTS determina que el enlace tiene 8 dB. El OTDR, este
este enlace nos dice 8 dB de pérdida. Sabemos cuánto pierde, pero no dónde. Entonces utilizamos el OTDR y descubrimos que 3 dB están concentrados en un empalme defectuoso, ¿sí? Entonces nosotros podemos utilizar una primera herramienta que nos dice cuánto estamos perdiendo en ese enlace, y luego podemos utilizar el OTDR o el Power Meter para saber dónde se produce ese, esa pérdida, ¿no? Entonces el Power Meter nos dice cuánta potencia recibió, el OLTS nos dice cuánto pierde todo el enlace, y el OTDR dónde está esa pérdida o dónde se produce esa falla. Aplicaciones de OTDR. Bueno, el OTDR se utiliza en todas las infraestructuras que tengan una red, una fibra óptica, digamos, sirve tanto durante la instalación, o sea, en el proceso de la construcción de la fibra óptica, como también en el proceso de mantenimiento e inclusive la certificación, porque recuerden que la certificación de una fibra óptica le va a decir si pasa o no esa fibra óptica, si está certificada o no. Y si no está certificada, bueno, ahí vamos a necesitar el OTDR para que nos diga dónde están las pérdidas, a qué distancia, y si obviamente detectamos pérdidas que son elevadas, ¿por qué se están produciendo, digamos? Solamente el OTDR me va a decir dónde está. Es el único equipo que me dice dónde, ¿sí? Nosotros podemos complementar herramientas como el Power Meter, pero el Power Meter simplemente me va a medir potencia. El LTS me va a medir pérdida del enlace, pero el OTDR me va a decir dónde está esa pérdida. Se utiliza en redes GPON, se utiliza para backbone para encontrar problemas de enlace de varios kilómetros, en data center para verificar enlaces y conexiones de fibra, también para certificación de data center. Bueno, en realidad no para certificación. Para certificación se utilizan los equipos certificadores, pero si el equipo certificador me dice que falla la instalación del data center, el OTDR es quien me va a decir dónde falla. Se utiliza en redes empresariales para diagnosticar el cableado óptico y en redes de telecomunicaciones para todo lo que es mantenimiento y enlaces entre sitios. Si varios clientes FTTH pierden servicios simultáneamente, el OTDR muestra una anomalía, por ejemplo, a los 2,7 kilómetros, y podemos enviar directamente la cuadrilla hacia esa zona en lugar de estar recorriendo todo el tiraje de fibra óptica, ¿no? Porque, ¿qué puede y qué no puede decir? ¿Qué puede y qué no puede decirnos un OTDR? Bueno, el OTDR es excelente para decirnos dónde ocurre un evento y cuánto afecta al enlace, pero no siempre puede decirnos exactamente cuál es la causa física. Aquí detectamos una pérdida importante, por ejemplo, a los 2,5 decibeles a los 850 metros. ¿Dónde está? 2,5, ahí está. A los 850 metros. Estamos viendo acá. Esta es una pérdida significativa. Sabemos dónde está el problema, porque ya nos dice que a los 850 y cuánto está perdiendo. Pero todavía debemos ir a ese punto e inspeccionar para determinar, digamos, si el empalme es defectuoso, se debe a una curvatura o un conector u otra causa. Para que ustedes tengan en cuenta, el OTDR me puede decir dónde está y cuánto pierde, pero debo hacer la inspección para ver cuál es la causa del problema. ¿Entienden? Debo hacer la inspección. O sea, por sí solo no determina necesariamente la causa física. Sí o sí tengo que ir, digamos, a ver a qué se debe. A un conector, a una reflexión de un empalme, a una curvatura, ¿a qué se debe? Entonces acá nos dice, el OTDR puede determinar distancia del enlace, pérdida, ubicación de evento, empalme y conectores, posibles curvaturas y corte fin de fibra. Requiere verificación de conectores para poder resolver, de un power meter para saber cuánto estaba llegando a la potencia y una revisión física con el BFL para determinar si no hay corte de fibra. Emisión de pulsos ópticos. Eh, bueno, el OTDR, digamos, no envía luz continuamente, envía pequeños pulsos de luz dentro de la fibra y posteriormente analiza la luz que regresa. Es decir, esa es la función del OTDR. Eh, el OTDR tiene una luz, esa luz, cuando encuentra un conector, sabemos que ese conector o ese empalme va a hacer que la luz siga, pero parte de esa luz va a volver. Y esa reflexión es la que te está midiendo el OTDR, porque el OTDR te mide la luz emitida con la luz reflejada. Y en función, digamos, del tiempo que tardó en llegar a este conector, te va midiendo la distancia.
¿sí? Entonces, si nosotros en el OTDR introducimos en la configuración un pulso corto, significa que va a tener mayor resolución y permite distinguir eventos cercanos pero que tienen menor alcance. Si nosotros en el OTDR introducimos o configuramos un pulso largo, va a tener mayor energía y alcance, pero menor costo, menor capacidad, menor, va a tener mayor energía y alcance, pero va a tener menos capacidad para separar eventos cercanos. Por ejemplo, si nosotros queremos medir una fibra óptica de 15 kilómetros, necesitaríamos seleccionar un ancho de pulso que proporcione ese alcance de 15 kilómetros. Si utilizamos un pulso demasiado corto, por ejemplo 7 kilómetros, probablemente no podamos analizar correctamente ese enlace. Entonces, digamos, también tiene que ver la configuración de el pulso que elegimos en el OTDR. Si son pulsos largos, tienen que ser para distancias largas. Si son pulsos cortos, para distancias pequeñas. ¿Sí? Propagación del pulso por la fibra. Bueno, una vez emitido por el OTDR el pulso de luz, se propaga por el núcleo de la fibra, pero a medida que recorre kilómetros, su potencia va disminuyendo progresivamente debido a la atenuación natural de la fibra, que ya dijimos que es 0,35 dB por kilómetro, y las pérdidas producidas por conectores, empalmes, curvaturas y otros eventos. Entonces, lo que nos dice acá es que si enviamos un pulso por la fibra en 10 kilómetros, el pulso que llega al kilómetro 10 llega mucho más débil que al inicio. Esa disminución de potencia es precisamente una de las cosas que analiza el OTDR, porque te permite decidir por qué está llegando, digamos, atenuado. ¿Y por qué? Porque en el camino encontró conectores, empalmes, curvaturas, que atenúan la fibra óptica. Entonces, es muy importante este concepto que no siempre la luz que tira un OTDR va a llegar tal cual al otro extremo, sino que se va a ir atenuando a lo largo de la distancia. Y respecto a esto, tenemos lo que es la retrodispersión de Rayleigh. Bueno, ¿esto de qué nos habla? Cuando el pulso de luz avanza por la fibra, digamos, pequeñas irregularidades microscópicas del vidrio hacen que una pequeña parte de esa luz se disperse y una fracción vuelve hacia el OTDR. Esto se denomina retrodispersión de Rayleigh. O sea, ¿qué es la retrodispersión de Rayleigh? Es que cuando nosotros metemos luz en el del OTDR en la fibra, parte de esa luz se dispersa y parte de esa luz vuelve y se refleja. Entonces, el OTDR mide continuamente esa pequeña cantidad de luz que vuelve, analiza su intensidad y el tiempo que tarda en regresar, y puede determinar la distancia y calcular cómo se va atenuando la fibra. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, una fibra puede tener 5 kilómetros sin ningún conector ni empalme intermedio. Y aún así el OTDR recibe retrodispersión durante todo el recorrido. ¿Sí? Es decir, hagan de cuenta que no hay ningún empalme, nada que haga que refleje, pero ya por el fenómeno de Rayleigh, parte de esa luz se dispersa y parte de esa luz se refleja. Ya por más que no haya nada en medio, ya solamente la luz ya, digamos, en sí se va a reflejar y se va a dispersar. Y eso se llama fenómeno Rayleigh. Reflexión de Fresnel. Bueno, acá nos habla de que la reflexión de Fresnel ocurre cuando la luz encuentra un cambio brusco del índice de refracción. Por ejemplo, en un conector, una interfaz fibra-aire o el extremo de una fibra, una parte importante de la luz se refleja y vuelve a OTDR. En una traza ocurre, digamos, algo muy característico. A diferencia de la retrodispersión de Rayleigh, que genera un nivel continuo de la traza, Fresnel normalmente aparece como un pico reflexivo. Por ejemplo, si nosotros nos aparece un pico fuerte, digamos, a los 1250 metros, y sabemos que allí existe un conector, probablemente estamos observando la reflexión de Fresnel producido por ese conector, ¿sí? Es decir, este conector está generando una reflexión y eso es lo que está midiendo el OTDR. Eh,
Bueno, el Rayleigh, digamos que hay una diferencia entre lo que es el Rayleigh y el Fresnel. El Rayleigh, digamos, es un fenómeno que nos dice que hay dispersiones pequeñas y continuas a lo largo de la fibra que nos permiten analizar las atenuaciones. Es decir, el Rayleigh nos dice que por más que no haya nada en el medio, la fibra se va dispersando y eso, digamos, va haciendo que la luz se atenúe. El Fresnel, en cambio, nos dice que cuando hay algo en el medio, hay una reflexión fuerte y puntual que genera un pico. Bueno, esto obviamente, esta reflexión nos está generando un pico, ¿sí? Acuérdense que los picos son positivos, digamos, son como montañitas, y estas montañitas, perdón, estas montañitas nos generan, nos dicen reflexiones. Entonces, esta montañita es reflexión, esto es atenuación. Entonces, fíjense cómo se simboliza la reflexión y cómo se simboliza la atenuación. La reflexión, digamos, es lo que vuelve, ¿no? Es decir, la intensidad con que vuelve la luz al medio, digamos, al origen. Medición de potencia retomada. Bueno, el OTDR tiene un detector óptico muy sensible que mide continuamente la cantidad de luz que regresa y si esa cantidad cambia bruscamente significa que ocurrió algún evento en la fibra. Por ejemplo, antes del empalme tenemos un determinado nivel de señal retornada. Después del empalme observamos un nivel menor. Comparando ambos niveles, el OTDR puede calcular cuánto dB de pérdida introdujo ese empalme. Bueno, en este caso, estamos a ver, este sí, ¿no? Medición de potencia retornada. Este es. Por ejemplo, eh, un pulso enviado, digamos, por el OTDR sabe que por Rayleigh parte de esa luz va a regresar y el OTDR va a medir esa luz y comparar los niveles. Cuanto mayor sea esa caída entre los niveles antes y después del evento, mayor será la pérdida asociada al evento. Es decir, esto me va a generar una pérdida. Este conector me está generando una pérdida acá. Y esa pérdida, digamos, se va a reflejar por el detector óptico que tiene el OTDR, porque el OTDR va a medir que la luz que emitió vuelve. Y esa vuelta, digamos, de la luz es lo que va a permitir cuánto es la pérdida. Cuando, cuanto mayor vuelva, va a haber mayor reflexión y va a haber más pérdida. Cuanto menor vuelva, la pérdida va a ser menor, digamos, ¿no? Entonces acá nos dice que el OTDR observa una reducción repentina de la señal retornada después de un empalme. Entonces, antes del evento, la luz retornada era normal. Después del evento, significa que la luz retornada se incrementó. Entonces, el equipo calcula la pérdida introducida por ese empalme. Relación entre tiempo y distancia. Bueno, el OTDR envía un pulso de luz y mide cuánto tiempo tarda en llegar hasta un evento y regresar. Como conoce aproximadamente la velocidad de propagación de la luz dentro de la fibra, puede calcular a qué distancia está ese evento. Y bueno, la fórmula es muy sencilla, ¿no? La distancia es igual a la velocidad por el tiempo dividido 2. Se divide por 2 porque la luz realiza un recorrido de ida y vuelta. Entonces el dividir por 2 es fundamental porque el tiempo medido corresponde al recorrido completo de ida y vuelta. Bueno, acá en el ejemplo de esta diapositiva, la luz viaja aproximadamente a 200 kilómetros, a 200.000 kilómetros por segundo dentro de la fibra. Si regresa después de 20 segundos, significa que son 200 kilómetros por segundo por 20 milisegundos es igual a 4 kilómetros. 4 kilómetros dividido 2 son 2 kilómetros. Entonces, conclusión, el evento está aproximadamente a los 2 kilómetros. De esa manera calcula, digamos, el OTDR la distancia donde está el evento. El OTDR realmente mide el tiempo a partir del tiempo, mide el tiempo y a partir de ese tiempo calcula la distancia. ¿Cómo construye la traza el OTDR? Bueno, eh, el OTDR construye la traza combinando dos datos fundamentales. ¿Cuánto tarda la luz en regresar y con qué potencia regresa? Digamos, eso es
digamos, una formulita que tiene el OTDR para calcular el evento. ¿Cuánto tarda la luz en regresar y con qué potencia regresa? El tiempo lo convierte en distancia y, la potencia retornada le permite representar pérdidas y reflexiones. Por ejemplo, en este gráfico tenemos dos ejes, eje X e eje Y. ¿Dónde está? Este es el eje X y este es el eje Y. El eje X nos dice la distancia, es decir, nos indica dónde ocurre el evento. Si ocurre acá, a los 800 metros, a los 2300 metros, a los 4500 metros. Y el eje Y nos dice el nivel de retrospección en dB, que nos ayuda a determinar qué sucede en la señal. Por ejemplo, acá hay una reflexión, acá hay una atenuación, acá hay una alta reflexión, acá hay una exagerada reflexión, digamos. ¿Sí? Entonces, acá, en este gráfico que estamos viendo acá, a los 800 metros, que es esto que está acá, aparece un pico. Ese pico es un evento reflexivo que estamos viendo acá. Este es un evento reflexivo. Como puede ser, por ejemplo, un conector. Después tenemos a los 2300 metros, aparece una pequeña caída sin pico, y esto podría ser un empalme, que podría ser una atenuación, y a los 4500 metros tenemos una gran reflexión seguida de mucho ruido. Entonces, eso nos puede estar indicando que llegamos a un corte de la fibra o al extremo a donde finaliza la fibra, digamos, ¿no? Entonces, la secuencia vendría a ser el pulso, la propagación, el Rayleigh, el Fresnel, la luz retorna, mide el tiempo y la potencia, calcula la distancia y construye la traza. Anatomía básica de una traza OTDR. Bueno, para interpretar una traza, primero debemos entender sus dos ejes, el eje X, que mide la distancia, y el eje Y, que mide la retrospección. Este es el eje X y este es el eje Y. Bueno, el eje X, digamos, nos mide la distancia, el eje Y representa el nivel de retrospección basada en dB y nos permite observar las pérdidas. Después, eh, señala tres patrones. Un conector, que normalmente aparece como un escalón de caída. ¿Dónde está? Acá está. El conector, eh, que es como un pico, o en este caso, el conector nos está apareciendo como un pico reflexivo, que vendría a ser la reflexión de Fresnel. El empalme, que nos mide, digamos, como un escalón de caída, que es un pico, digamos, reflexivo para abajo, o también podemos llamarlo de caída o atenuación. Y un fin de fibra, que vendría a ser un pico reflexivo alto seguido de ruido. Si observamos un evento a los 2,5 kilómetros, después tenemos en el eje X que, no hay un, que nos está indicando, digamos, inmediatamente que ese evento está aproximadamente a los 2500 metros del OTDR. Sí, esto nos está indicando que está a 2500 metros del OTDR. Entonces, la regla sencilla sería, en el eje X nos dice dónde está, en el eje Y cuánto cambia, y la forma de traza nos dice qué tipo de evento puede ser. Si es así, es reflexión; si es así, es atenuación. Pendiente y pérdida acumulada. Bueno, la línea de la traza va descendiendo porque la fibra tiene atenuación natural. La pendiente de esta línea nos permite calcular cuánto pierde por cada kilómetro y expresarlo en dB kilómetros. Además, los empalmes, conectores y otros eventos introducen pérdidas adicionales. Por eso, a medida que avanzamos por el enlace, las pérdidas se van acumulando. Por ejemplo, si en 10 kilómetros, que está acá, tenemos una pérdida acumulada de 3,5 dB, significa que hay una atenuación promedio de 0,35 dB por kilómetro, porque vendría a ser 3,5 dividido 10 kilómetros. Entonces, eso vendría a ser la pérdida de la fibra óptica, ¿no? La pendiente, digamos, es la atenuación de la fibra, digamos, por dB kilómetro. Estos escalones que están acá son pérdidas producidas por eventos, y todo combinado nos da una pérdida acumulada de 3,5 dB kilómetros. Eventos por fin de fibra.
Bueno, acá nos habla de que cada cambio localizado en la traza representa un posible evento. La forma de ese cambio nos ayuda a interpretar qué puede estar ocurriendo físicamente en la fibra. Por ejemplo, si tenemos un conector, suele ser pico reflexivo, que eso ya lo vimos, que es para arriba. Si tenemos empalme, puede ser atenuación. Si tenemos curvatura, puede ser atenuación. Y si tenemos fines fibras, es un pico reflexivo seguido de ruido. En este caso, según los planos de la fibra, debería medir 8 kilómetros. Pero el OTDR muestra que la fibra termina a los 5,7 kilómetros, como están viendo acá. Entonces tenemos que investigar alrededor de los 5,7. ¿Por qué puede existir este corte? Es decir, si la fibra es de 8 kilómetros, acá no me está tirando el pico reflexivo, me está tirando los 5,7, significa que hay un corte acá. Y obviamente lo tenemos que investigar, ¿no? Tabla de eventos del OTDR. Bueno, los OTDR modernos no solamente muestran la traza, también analizan automáticamente los cambios y generan una tabla que resume cada evento detectado. Por cada evento detectado podemos obtener la distancia, que nos dice dónde está, el tipo de evento, que nos dice si es un conector, un empalme, la pérdida, que vendría a ser el valor de dB, cuánto dB, digamos, estamos perdiendo, la reflectancia, cuánto se refleja, y la pérdida acumulada, que vendría a ser cuánto se ha perdido hasta ese punto. Bien, marcadores AB y medición entre puntos. Bueno, ¿esto de qué habla? Bueno, acá nos dice que los marcadores AB funcionan como dos puntos de referencia que colocamos sobre la traza. El OTDR puede calcular la distancia y la diferencia del nivel óptico entre esos dos puntos. En la diapositiva vemos que hay un punto A que está a 1 kilómetro y un punto B que está a los 6 kilómetros. Este es el punto A y este es el punto B. La distancia entre A y B es aproximadamente 5 kilómetros. La diferencia de niveles es 1,75 dB, es decir, la diferencia de niveles, es lo que pierde desde este punto a este punto. Es la pérdida esta que está viendo acá. Está perdiendo 1,75 dB. Entonces, ¿cómo hacemos? A esa atenuación de 1,75 la dividimos por la distancia. ¿Cuánto es? 5 kilómetros. ¿Dónde está? Este 1,75 lo divido por 5 kilómetros, que es la distancia, y nos da los 0,35 dB por kilómetro. Esto significa que en ese tramo la fibra pierde promedio 0,35 dB por cada kilómetro. ¿Para qué sirve en la práctica? Bueno, los marcadores A y B permiten medir manualmente un tramo específico y sobre todo comprobar si el cálculo automático realizado por el OTD es razonable. A y B delimitan el tramo que queremos analizar con la diferencia de distancia y el nivel podemos calcular su atenuación. Esto es para calcular la atenuación por distancia, digamos. Eventos reflexivos y no reflexivos. Bueno, los eventos que aparecen en la traza del OTDR pueden clasificarse inicialmente como reflexivos y no reflexivos. Este es un evento altamente reflexivo, porque tenemos un pico acá de reflexión, y este es un evento no reflexivo, porque tenemos una atenuación. Los eventos reflexivos aparecen como un pico porque la cantidad importante de luz regresa al OTDR por reflexión de Fresnel, el típico de conectores, interfaces, fibra, aire o extremo de fibra. En entornos no reflexivos aparece como un escalón o una caída. Es típico de empalmes por fusión o también puede corresponder a cierta pérdida por curvatura. Entonces, si hay pico, significa que es reflexivo. Y si hay una caída, es no reflexivo. Por ejemplo, acá en la diapositiva, a 500 metros aparece un pico pronunciado y podemos sospechar que hay
un conector acá. Si más adelante aparecen como una pequeña caída, podemos sospechar que es un empalme. Eventos reflectivos. Bueno, un evento reflectivo aparece cuando la luz encuentra una discontinuidad importante como un conector o una interfaz fibra-aire. Parte de la luz se refleja fuertemente hacia el OTDR por el fenómeno de Fresnel y genera un pico en la traza. Ejemplos típicos son el conector, lo que generan estos eventos reflexivos, conector, bueno, interfase fibra-aire, adaptadores, fin de fibra, alguna rotura o conectores abiertos. Bueno, en el caso de la diapositiva, acá aparece un pico elevado a los 2350, que vendría a ser este, y después la traza cae al ruido, digamos, ¿no? Eso nos indica que probablemente la fibra termina acá, porque siempre que hay un evento reflexivo seguido de ruido, es porque la fibra termina o está cortada. Puede ser un conector abierto o un extremo de fibra o un corte reflexivo. Bueno, tienen que tener en cuenta que muchas veces estos picos reflexivos no siempre significan una falla. Un conector correctamente instalado también puede generar reflexión y hay que analizar además su pérdida y reflectancia, ¿no? Eventos reflectivos, eso es lo que está viendo, sí. Eventos, no, eventos reflectivos también es totalmente. Sí, me equivoqué, tengo dos fibras, dos diapositivas repetidas. Tenemos eventos no reflexivos. Bueno, acá lo que nos dice que un evento no reflexivo produce una pérdida de potencia, pero prácticamente no devuelve una reflexión fuerte al obtener. Por eso, en lugar de que produzca un pico, normalmente vemos un escalón descendente, que vendría a ser el caso de los empalmes por fusión o macrocurvaturas o alguna pérdida localizada. Por ejemplo, acá a los 3200 metros observamos una caída de 0,8. Esta caída que está acá nos está indicando que no es un pico reflexivo. Si los planos indican que allí existe un empalme, podemos sospechar que el empalme tiene una pérdida excesiva y debería revisarse. Entonces, generalmente siempre recuerden que los picos son reflexión y las caídas son eventos no reflexivos. Bueno, acá, no es la misma diapositiva, porque acá yo tengo 3200 y 0,8. Sí, algo, bueno, capaz que me equivoqué acá yo, pero no eran las mismas. Bueno, vamos a lo siguiente. ¿Cómo reconocer eventos en una traza? Bueno, la forma que adopta, digamos, la traza nos da las pistas sobre el tipo de evento. No identifica necesariamente la causa con certeza, pero permite hacer un primer diagnóstico. En este ejemplo, por ejemplo, tenemos a los 750 metros, estamos acá, un pico que probablemente puede ser un conector, digamos, porque es un evento reflexivo. Después tenemos a los 1900 metros un escalón de 0,2 dB, que puede ser un empalme. Después tenemos a los 3400 metros, 1,3 dB, que vendría a ser acá, que podría ser también una macro curvatura o una pérdida reflexiva, no reflexiva, porque digamos tiene una caída. Y a los 5100 metros tenemos un pico reflectivo seguido de ruido. Entonces, podemos deducir que en esta diapositiva tenemos el pico, nos genera reflexión. El escalón, pérdida no reflexiva. La pérdida sin pico, curvatura. Y un gran pico que termina la fibra. Diagnóstico práctico de una traza OTDR. Bueno, cuando analizamos una traza de OTDR, debemos hacernos 4 preguntas para cada evento. ¿Dónde está? ¿Qué forma tiene? ¿Cuánta pérdida introduce? ¿Y qué elemento debería existir físicamente en ese lugar según los planos? Entonces, aplicándolo al ejemplo, tenemos a 600 metros, que tendremos acá, un conector. A los 1700 tenemos una caída que puede ser un empalme. A los 3800 tenemos otra caída que puede ser una anomalía, digamos, que puede ser
no reflexiva, ¿no? Sin reflexión, que puede ser una curvatura o algo así, o un empalme defectuoso, digamos. Y a los 5.200 metros, bueno, obviamente acá tenemos una gran reflexión y seguida de ruido nos indica que es el fin de la fibra o un corte inesperado. Eh, el plano dice que el enlace debería llegar a 7 kilómetros. Por lo tanto, esto está indicando un corte a los 5,2 kilómetros, ¿sí? Porque el fin de fibra tendría que aparecer acá a los 7 kilómetros y está apareciendo antes. ¿Qué es una zona muerta del OTDR? Bueno, una zona muerta es un pequeño tramo de fibra que el OTDR queda temporalmente ciego para analizar después de recibir una reflexión muy fuerte. Bueno, la zona muerta es muy fácil de explicar porque es cuando nosotros vamos en la ruta y del otro lado ponen la alta, nos escandilan y muchas veces no logramos ver qué hay detrás de esa luz, si hay un camión, un auto, una moto. Bueno, esto es lo mismo. Si sabemos que el OTDR tira una luz y esa luz vuelve, cuando esa luz obviamente encuentra un conector, vuelve. Cuando esa luz vuelve, es muy intensa, con esta vuelta es muy intensa, provoca una zona muerta en el OTDR, que dijimos que es un tramo de fibra que el OTDR queda temporalmente ciego para analizar después de recibir esa reflexión. En el ejemplo, por ejemplo, tenemos a los 500 metros hay un conector que genera una reflexión muy intensa, que vendría a ser este conector. Si está mal armado, va a generar una reflexión muy grande. El receptor del OTDR se satura momentáneamente y necesita un tiempo para recuperarse. Entonces, a los 503 metros existe otro evento, pero está demasiado cerca del primero, este que está acá. Pero como el OTDR, digamos, está recuperándose, puede que no detecte este evento porque se está recuperando de la luz incandescente, de la luz muy fuerte que le tiró este evento. Entonces, a este evento no lo va a detectar, ¿sí? Entonces, lo que es una zona muerta, digamos, es como que si nosotros tuviésemos dos eventos separados solamente por 3 metros, si la zona muerta producida por el primero abarca más de esos 3 metros, el segundo quedaría oculto. Es decir, una reflexión muy fuerte va a saturar el receptor y eh, eso va a hacer que no detecte el evento siguiente, digamos, a ese evento muy reflexivo, ¿no? Es decir, se va a saturar, se va a encandilar, digamos, este evento que está acá va a encandilar tanto al OTDR que el OTDR, digamos, se va a intentar recuperar y como sigue midiendo, no va a detectar este otro evento que está a los 3 metros. Y eso se llamaría zona muerta. Eh, bueno, entonces la zona muerta es cuando eh, hay dos eventos muy cerca, el OTDR, digamos, solamente lo ve como un único evento y al segundo no lo detecta. Eh, ¿Qué es la atenuación de zona muerta? Bueno, a partir de qué distancia puede volver a medir correctamente la pérdida. Es decir, a partir de qué distancia se recupera el OTDR para volver a medir. Después de una reflexión muy fuerte, el receptor necesita recuperarse. Hasta que lo haga, no puede medir con precisión el nivel de retrodispersión ni las pérdidas. ¿Sí? Bueno, para que ustedes entiendan, digamos, un evento de zona muerta es distinguir eventos y una atenuación de zona muerta es medir la pérdida correctamente. Normalmente, digamos, el evento de zona muerta es mayor a las pérdidas de zona muerta. Eh, el evento de zona muerta me dice cuándo vuelvo a ver eventos y la atenuación de zona muerta me dice cuándo vuelvo a medir correctamente. Son parecidos, pero no son lo mismo. Bueno, ancho de pulso y zona muerta. El ancho de pulso, digamos, utilizado por el OTDR, incluye directamente en la zona muerta en la resolución.
Bueno, si yo tengo un pulso corto, es decir, si yo en el OTDR le configuro un pulso corto, va a permitir separar eventos que están muy próximos, va a producir zonas muertas más pequeñas, pero introduce menos energía en la fibra, por lo que tiene menor rango dinámico y alcance. Por el contrario, si en el OTDR yo configuro pulsos largos, va a introducir más energía en la fibra, va a permitir analizar enlaces más largos, pero genera zonas muertas mayores y disminuye la capacidad de separar eventos cortos. En este ejemplo, de 8 metros, de 8, sí, mm, mm, no, en este evento tenemos dos conectores separados de 8 metros. Estos que están acá. Con un pulso largo, las respuestas de ambos eventos se superponen y el OTDR puede mostrarlo a ambos como un único evento. Al cambiar al pulso corto, mejora la resolución espacial y aparecen dos picos separados, permitiendo identificar los dos conectores. Entonces, como pueden ver, digamos, en este ejemplo, el pulso corto me permite distinguir los dos eventos. Un pulso largo lo distinguiría como si fuese uno solo. Entonces, la frase, ¿cuál sería? O la deducción de esto, que el pulso corto permite ver mejor y el pulso largo permite llegar más lejos, ¿no? Bobina de lanzamiento y de recepción. Bueno, la bobina de lanzamiento se coloca entre la OTDR y el enlace. Bueno, su función de la bobina de lanzamiento es agregar una longitud de fibra antes del enlace, que el OTDR tenga tiempo para recuperarse de la fuerte reflexión, digamos, inicial. Así, el primer conector del enlace queda fuera de la zona muerta y podemos medirlo correctamente. La bobina de recepción se coloca después del enlace, nos agrega fibra después del último conector y permite evaluar correctamente el último conector y el final del enlace. O sea, conclusión, la bobina de lanzamiento es para poder medir el primer conector y que no nos afecte, digamos, ese encandilamiento, esa refracción tan alta, ¿no? Y la bobina de no, la bobina de lanzamiento es eso, sí. La bobina de recepción es al final del enlace y es la que nos permite medir el último conector, precisamente para que no nos encandile, digamos, y no lo podamos medir, digamos, ¿no? Sin la bobina, es decir, sin la bobina de lanzamiento y sin bobina de recepción, es muy probable que no detectemos, digamos, si es que hay un evento reflexivo muy alto, algún conector próximo. Con la bobina de lanzamiento vamos a detectar ese conector próximo. Generalmente las bobinas de lanzamiento son de 500 a 1000 metros y acá en la figura pueden ver que nosotros acá le estamos colocando una bobina de lanzamiento y una bobina de recepción. Esta es la bobina de lanzamiento y esta es la bobina de recepción. ¿Sí? Y ambos, este me va a permitir detectar el primer conector y este me va a permitir detectar el último conector. Bueno, ¿qué dice la norma? Acá en la Argentina, digamos, sí es recomendable utilizar bobina de lanzamiento porque podemos tener picos altamente reflexivos que nos pueden ofusquecer o ofuscar, digamos, y no detectar algún conector próximo. Por lo tanto, la bobina de lanzamiento siempre se utiliza. La bobina de recepción no es muy utilizada acá, pero la regla, el estándar nos dice que sí utilicemos bobina de recepción. ¿Sí? Es recomendable siempre utilizar bobina de lanzamiento y bobina de recepción para medir con el OTDR. Bueno, bobina de lanzamiento y recepción. Bueno, acá dijimos que la bobina de lanzamiento se coloca antes del enlace, aleja el primer conector de la zona muerta del OTDR y permite medir su pérdida. La bobina de recepción se coloca después del enlace, agrega fibra después del último conector para que el OTDR pueda observar y medir correctamente. Bueno, el ejemplo ideal, lo ideal sería tener las dos bobinas, ¿no? Para poder medir, digamos, correctamente. ¿Qué es el rango dinámico del OTDR? Bueno, el rango dinámico del OTR está expresado en dB, por lo tanto, significa pérdida. Representa la capacidad del OTDR para detectar señales de retrodispersión cada vez más débiles. Cuanto mayor es el rango dinámico, mayor es la capacidad para analizar enlaces largos y enlaces con pérdidas elevadas.
Bueno, obviamente el rango dinámico es un valor que se configura en el OTDR, ¿no? Por ejemplo, tenemos un OTDR A en donde tenemos 30 dB, que vendría a ser la menor capacidad frente a pérdidas acumuladas, y un OTDR B que tenemos 40 dB, que puede seguir detectando señales más débiles antes de alcanzar el piso de ruido. Entonces, no debemos decir, digamos, que 40 dB significa que mide más kilómetros, que el alcance real depende también de la atenuación de la fibra, de los conectores, la atenuación de los empalmes, de los splitters, la longitud de onda, el ancho del pulso y el tiempo promediado. Eh, un caso muy claro es una red POM. Un splitter introduce una pérdida considerable. Sabemos que un splitter de 1 en 8 te da 10,5 dB. El OTDR con mayor rango dinámico tendrá más posibilidades de observar correctamente lo que existe después del splitter. Entonces, la idea acá es que el rango dinámico no indica directamente cuántos kilómetros mide, sino que indica cuánta pérdida puede atravesar antes de que la señal útil se pierda en el ruido. Eh, rango dinámica, distancia y atenuación. Bueno, acá nos habla de que cuanto más larga es la fibra, mayor es la pérdida acumulada y más débil será la señal que retorna al OTDR. La relación básica es pérdida de fibra es aproximadamente atenuación por distancia. Atenuación en dB kilómetro, distancia kilómetro. Por lo tanto, eh, la, la pérdida de las fibras se mide en dB. ¿Sí? Si nosotros tenemos 40 kilómetros y tenemos una atenuación de 0,35 dB por kilómetro, es 0,35 por 40 y me da 14 dB. Es decir, que solamente los 40 kilómetros de fibra ya introduce una pérdida de 40 dB de pérdida. Y a esto habría que agregarle todavía las pérdidas, los conectores, los empalmes, los splitters, las curvaturas y otras pérdidas. Bueno, ¿qué tiene que ver el rango dinámico acá? Es que el OTDR necesita suficientemente rango dinámico para seguir detectando retrodispersión aún después de toda esta pérdida, es decir, aún después de la pérdida de los 14 dB, si yo tengo un rango dinámico suficiente, voy a poder seguir detectando pérdidas. Por ejemplo, si el rango dinámico es de 5 kilómetros, voy a tener poca pérdida y mucho margen. Pero si el rango dinámico es de 40 kilómetros, voy a tener mayor pérdida, pero menor margen respecto al piso de ruido. Cuando la señal se aproxima demasiado al piso de ruido, el OTDR comienza a tener dificultades para analizar correctamente los eventos. Entonces, la frase acá sería que a mayor distancia tengo más pérdida acumulada, tengo señal retornada más débil y necesito mayor rango dinámico. Después tenemos rango dinámico, distancia y atenuación. Cuanto más largo es el alcance, mayor es la pérdida acumulada y mayor es el rango que necesitamos en el OTDR. Si la fibra, por ejemplo, tiene una atenuación de 0,35 dB por kilómetro, en 5 kilómetros será 0,35 por 5, lo que nos da 1,75 dB. ¿Sí? En 40, ah, perdón, en 40 tenemos 0,35 por 40 que nos da 14 dB. Eso significa que en 5 kilómetros la señal de retrodispersión está relativamente lejos del piso del ruido. Y en 40 kilómetros llega mucho más debilitada y se aproxima al ruido. Y todavía nos falta sumar las pérdidas de los conectores, los empalmes, los splitters, los eventos. Entonces, lo que podemos decir acá es que el rango dinámico no indica directamente cuántos kilómetros mide el OTDR, sino indica cuánta pérdida puede soportar manteniendo una señal útil por encima del ruido. Por eso, cuanto más largo y más pérdida tenga el enlace, mayor rango dinámico necesitaríamos, ¿no? Splitter y rango dinámico. Bueno, acá lo que nos dice es que el splitter es uno de los elementos que más rango dinámico consume en una medición de OTDR. Recuerden que los splitters nos generan pérdidas elevadas. En el ejemplo tenemos, por ejemplo, dos splitters de 1 en 8. 10,5,1, 10,51 y 10,5 son 21, me está generando estos dos splitters. Bueno, supongamos que en este caso
La pérdida es de 9. 9 más 9, 18 dB. Eh, Teóricamente, esa es la pérdida que nos está generando estos dos splitters. Esto significa que la señal de retrodispersión que regresa después de el segundo splitter será mucho más débil y estará más cerca del piso del ruido. Cada vez que atravesamos un splitter, la traza cae fuertemente. Si colocamos varios splitters en cascada, necesitaríamos un OTDR con suficiente rango dinámico para poder ver qué ocurre después de ello, porque cada uno te introduce mucha pérdida, entonces necesitamos un OTDR con rango dinámico, digamos, amplio para poder detectar qué hay después de esos splitters. Eh, Bien, ancho de pulso, resolución versus alcance. Bueno, en esta diapositiva explica los compromisos fundamentales al configurar un OTDR. Pulso corto nos da más detalle, pulso largo nos da más alcance. El pulso corto envía menos energía a la fibra, tiene menor rango dinámico, pero permite distinguir eventos muy próximos. En el ejemplo, puede separar los dos eventos distanciados solo por 10 metros, los que están acá, ¿ven? Con pulso corto. Con pulso largo, introduce más energía y mejora el rango dinámico y el alcance, permitiendo observar el final de un enlace de 30 kilómetros. El problema es que dos eventos cercanos pueden aparecer fusionados como uno solo. Claro, en este caso, estos eventos pueden, yo lo mejoré al pulso, hice largo, me permitiría llegar a mayor distancia, pero va a detectar como que dos fusiones fuese una sola. Entonces, si quiero ver en detalles, lo que tengo que hacer es reducir el pulso. Si quiero llegar más lejos, puedo comerme, digamos, alguna atenuación seguida, digamos, ¿no? Esa sería la idea, digamos. Longitud de onda también. Esos son parámetros que se terminan configurando eh, en el OTDR. Eh, bueno, conviene medir 1310 o 1550. En términos simples, bueno, el 1310 suele presentar mayor atenuación propia de fibra, pero es menor sensible a curvaturas, y el 1550 presenta menor atenuación en fibra monomodo, pero es mucho más sensible a macrocurvaturas. Entonces, si tenemos una fibra de 2,8 kilómetros, por ejemplo acá, tenemos 1310, pérdida de 0,2 dB. En cambio, si lo medimos a estos 2,8 en 1550, tenemos de 1,5 dB. Entonces, la diferencia es demasiado grande para ignorarla. Si el evento presenta mucha mayor pérdida en 1550 que en 1310, una de las primeras sospechas debe ser una macrocurvatura de fibra. Si encuentra una pérdida mucho mayor en 1550 que en 1310, en el mismo punto debe investigar una posible macrocurvatura. Entonces, digamos, no solamente tiene que ver el ancho de pulso, sino también la longitud de onda en la cual nosotros medimos. Porque si nosotros acá medimos en 1310, a los 2,8 nos genera 0,2 y a los 1550 1,6. Obviamente un evento mucho mayor y que tenemos que investigar que puede ser una macrocurvatura, digamos, ¿no? Longitudes de onda de 1490, 1625 y 1650. Bueno, acá nos dice que en 1310 sabemos que es un upstream, digamos, de lo que es el ONT al OLT. Eso sí, ya lo sabemos. En 1490 es el OLT al ONT. En 1550, digamos que es overlay o señales de TV, y en 1625 y 1650 puede utilizarse para lo que es la supervisión del OTDR. Es decir, estas dos longitudes de onda son para hacer supervisión y medición con el OTDR. ¿Por qué se eligió 1625 y 1650? Porque permiten que el técnico introduzca una señal de prueba en una zona espectral separada de las señales de servicio. Un filtro óptico ayuda a aislar la medición y proteger el OTDR frente a señales activas.
Por ejemplo, en una red GPON está funcionando y queremos buscar una anomalía sin desconectar a los clientes. Podemos utilizar un OTDR y configurarlo en 1625 o 1650 nanomicrones, eh, y eso nos va a permitir, digamos, medir sin interrumpir el servicio, ¿sí? Es decir, utilizar esas dos frecuencias sin interrumpir el servicio. Selección del ancho de pulso. Bueno, esta diapositiva resume cómo elegir el ancho de pulso según lo que necesitamos observar. No existe un ancho de pulso perfecto, se elige según el equilibrio entre lo que es la resolución y el alcance. Por ejemplo, un pulso corto, que vendría a ser este caso, menos energía, tengo menor rango dinámico, pero mejor resolución y menor zona muerta. Sirve para separar eventos cercanos, cuando queremos detectar eventos cercanos. Un pulso medio puede representar un compromiso entre resolución y alcance, suele ser un buen punto de partida, me sigue midiendo dos eventos cercanos, y un pulso largo me permite llegar a grandes distancias, pero me puedo comer, digamos, eventos cercanos, es decir, puede que no detecten dos eventos cercanos. Entonces, en, este, en esta diapositiva tenemos 25 kilómetros, que vendría a ser la fibra que queremos medir. Si yo elijo un pulso corto, vemos claramente dos conectores. Si elijo un pulso largo, alcanzamos a medir todos los 25 kilómetros, pero dos conectores pueden aparecer como un único evento. Es decir, estos dos eran dos conectores, estoy midiendo como si fuese uno solo. ¿Sí? Entonces, pulso corto para buscar detalles, pulso largo para buscar distancias. Índice de refracción. Bueno, el OTDR no mide directamente la distancia, mide tiempo y utiliza el índice de refracción para convertir ese tiempo en distancia. El OTDR envía un pulso, mide cuánto tarda en ir hasta el evento y regresar y calcula, bueno, la distancia es aproximadamente, digamos, el evento por el tiempo dividido 2 por el índice de refracción. 2 aparece porque el tiempo medio corresponde a la recorrida de ida y vuelta, ¿sí? Esta formulita. ¿Qué pasa si configuro mal el índice de refracción? El evento físico sigue estando en el mismo lugar, pero el OTDR calcula incorrectamente su distancia. Por ejemplo, sabemos que existe un empalme a los 5000 metros, como está acá. Pero el OTDR lo posiciona significativamente antes o después. Antes de salir a buscar una falla en otra ubicación, debemos comprobar el índice de refracción. Si el índice de difracción es incorrecto, la distancia es incorrecta. Entonces, un punto técnico, digamos, que tenemos que trabajar es la precisión del índice de refracción. Eh, no conviene colocar valores genéricos, sino que debe utilizarse el índice del grupo efectivo recomendado por el fabricante para un tipo de fibra, por ejemplo, monomodo, y la longitud de onda. Bien, eh, índice de refracción, esto también, seguimos acá. Bueno, ya sabemos que el OTDR mide ida y vuelta de la luz, y para medir eso necesitamos conocer el índice de refracción para transformar ese tiempo en distancia. Digamos, si nosotros llegamos a configurar un índice de refracción incorrecto, no crea ni elimina el evento, sino que va a hacer que el OTDR mida mal la distancia. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir el valor que nos dice el fabricante de qué índice de refracción utilizar según el tipo de fibra que estamos utilizando, para que la distancia que nosotros observemos en el OTDR sea precisa. Rango de distancia y tiempo de adquisición. Bueno, la idea es que el rango de distancia define hasta qué distancia observará el OTDR. En este ejemplo tenemos, por ejemplo, medir 15 kilómetros. Queremos medir 15 kilómetros, como está acá. Si configuramos 5 kilómetros,
El OTDR corta la visualización a los 5 kilómetros y no veremos el final del enlace. Si configuramos 20 kilómetros, podemos observar todo el enlace y su evento final. Entonces, la idea es que configurar el rango ligeramente superior a la longitud estimada del alcance. Es decir, si nosotros tenemos que medir 15, configuramos a 20. Si tuviéramos que medir 20, configuramos a 25. El OTDR realiza múltiples mediciones y las promedia. Poco tiempo en medición rápida, pero más ruido. Mayor tiempo en menos ruido y traza más estable. Entonces, en este ejemplo de 15 kilómetros, si configuramos 5, aparece la fibra, pero solamente a los 5 kilómetros corta y no podemos ver qué ocurre después de esos 5 kilómetros. Si configuramos un rango de 20 kilómetros, ahí sí vamos a poder ver todo el enlace completo y localizar su finalización. El rango determina cuánto veo. El promediado determina qué tan limpio lo veo. Configuración completa antes de medir. Bueno, antes de realizar una medición con el OTDR, eh, no alcanza con conectar la fibra y presionar Start. Hay que configurar 7 parámetros. La longitud de onda, que ya dijimos que nos dice, eh, digamos, qué comportamiento va a tener la fibra que queremos analizar. ¿Dónde está? Longitud de onda. El rango de distancia, que nos dice hasta dónde queremos observar. El ancho de pulso, que nos dice el compromiso entre resolución y alcance. El índice de refracción, que nos permite calcular correctamente la distancia del evento. El tiempo de adquisición más promediado produce una traza más estable y menos ruido. El umbral de eventos me dice, determina qué pérdidas intentará identificar automáticamente el equipo, y la resolución y muestreo determina qué pérdidas intentará identificar detalles espaciales de la traza. Bueno, eh, acá tenemos una bobina de lanzamiento, una OTDR, una bobina de lanzamiento, el OTDR, una bobina de lanzamiento, 2 kilómetros, un splitter, 5 kilómetros y el ONT. Bueno, en este ejemplo, por ejemplo, configuraría, comenzaría configurando en 1310 nanomicrones para comenzar a medir. Seleccionaría un rango de 7 kilómetros, utilizaría un pulso corto o medio, y para medir utilizaría este índice por defecto y, digamos, todo lo demás por defecto. Bueno, esto sería, chicos, la, la clase de hoy. Vamos a seguir con ustedes en la clase que viene. Bueno, simplemente quería señalarles que tienen acá, bueno, el manual teórico del OTDR, que es un manual que tiene 42 páginas, que les explica todo lo básico del OTDR. También tienen un trabajo práctico, digamos que tienen que trabajar como venimos trabajando. Por ejemplo, acá en este ejercicio 1 nos dice, un técnico atiende un enlace monomodo de 5 kilómetros con cortes intermitentes. La documentación ubica un conector a los 1250 metros. En la traza de 1550 aparece un pico pronunciado en esa posición, y después del pico el nivel de retrodispersión queda en 0,6 dB, por debajo de la tendencia anterior. El extremo de la fibra continúa visible. ¿Qué datos observa el técnico? El evento a los 1250 metros coincide con un conector documentado. El pico reflexivo acompañado por una caída de nivel posterior. No se observa fin de fibra en ese punto. El servicio falla de manera intermitente, no permanente. El diagnóstico que hace el técnico es: la forma es compatible con una reflexión de Fresnel en un conector. La pérdida posterior y la intermitencia hacen sospechar suciedad, mala inserción, daño en la férrula o adaptador inestable. El pico por sí solo no demuestra que el conector esté defectuoso. La conclusión surge de combinar forma, pérdida, posición y síntomas. La decisión inicial que toma el técnico es inspeccionar, limpiar, volver
a conectar el punto, luego repetir la medición con los parámetros, con los mismos parámetros. Entonces yo lo que puedo hacer es tomar esta traza que me está tirando el OTDR, copiarla acá y acá tengo el prompt. Analiza esta imagen de una traza de OTDR en un enlace monomodo de 5 kilómetros, medido en 1550 nanomicrones. El plano sitúa un conector a los 1250 metros y el servicio presenta cortes intermitentes. 1. Describe únicamente lo observable. 2. Clasifica el evento como reflexivo o no reflexivo. 3. Propone hasta 3 causas ordenadas por probabilidad. 4. Indica qué mediciones o inspecciones permitirían confirmar cada causa. No aclares una falla definitiva si la imagen no alcanza para demostrarla. Copio, lo pego acá, lo ejecuto y bueno, esta vendría a ser la respuesta que nos da la IA. Bueno, lo que va a hacer en este caso va a identificar un evento reflexivo, va a señalar como hipótesis principal la suciedad del conector mal asentado o dañado. La recomendación es leer la pérdida y la reflectancia con marcadores y bueno, aclararía la captura aislada no confirmada por sí sola la causa física. Y bueno, y acá tenemos la verificación que esto vendría a ser lo que nos observa. ¿Ve? Acá nos dice la pérdida descendente normal de retrodispersión, aproximadamente 1250 aparece un pico pronunciado. La propia imagen calcula ese evento como una pérdida de 0,35 dB. Más adelante aparecen otros cambios de nivel de aproximadamente 2,25 kilómetros y 2,55 kilómetros. Después, aproximadamente a los 2,6 kilómetros, la señal entra en una zona de ruido. La imagen por sí sola no demuestra cuál de estos eventos provoca los cortes intermitentes. Clasificación del evento. ¿Es un evento reflexivo? Bueno, acá nos dice que la característica permite clasificarlo como evento reflexivo. ¿Cuáles son las posibles causas? Alta, conector sucio y contaminado. Media, conector mal acoplado. Menor, conector o adaptador deteriorado. ¿Cuáles son las hipótesis? ¿Cómo confirmaría cada causa? Conector sucio inspeccionaría ambas caras con el microscopio. Conector mal acoplado verificaría físicamente el acoplamiento del adaptador. Bueno, y conclusión inclusive le da, mire, el OTDR demuestra que en 1250 metros existe un evento reflexivo con pérdida coincidente con la ubicación indicada de un conector, pero la traza por sí sola no permite afirmar que ese conector sea la causa del corte intermitente. Para confirmar debemos inspeccionar, limpiar, medir y repetir el OTDR. Bueno, lo cual me guía muchísimo, ¿no? Me da mucha información y yo puedo tirar, digamos, la traza de un OTDR a la IA para que me diga, digamos, qué opina, digamos. Acá también es lo mismo. Fíjense que todos los ejemplos yo le doy lo que me está tirando el OTDR y cuál es la situación y el prompt y ustedes analizan, digamos, la respuesta de lo que le da la IA, ¿no? Fíjense, todos tienen su gráfica del OTDR y su situación. Hagan este trabajo práctico, yo les paso todo, digamos, ahora al grupo y bueno, recién con ustedes nos vemos, tenemos vacaciones con ustedes porque con ustedes recién nos volvemos a ver en septiembre, estamos en agosto, hoy 18, nos volvemos a ver el 1 de septiembre con ustedes, ¿sí? Así que bueno, traten de ponerse al día con el material, ya nos falta poco, digamos, nos falta solamente el mes de septiembre y el mes de octubre. Para finalizar, ya los temas que quedan son más que nada mediciones y troubleshooting, pero que son temas importantes y pónganse al día con todo lo que estamos viendo y bueno, traten de regularizar el tema cuotas también. Bueno, nos vemos chicos. Buenas noches.